Hola a todos, hoy nos reunimos para discutir un tema relevante y fascinante dentro del ámbito de la propiedad intelectual, los derechos de autor. En el caso del Chavo del Ocho, seguramente todos aquí estamos familiarizados con esta icónica serie de televisión mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, la serie El Chavo del Ocho. Esta obra marcó varias generaciones. Desde su inicio en 1971, aún sigue siendo un fenómeno cultural, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y más allá, aunque la serie dejó de transmitirse en 1982. El Chavo del Ocho continúa siendo una de las series más rentables hasta el día de hoy, generando ingresos significativos a través de medios. Sin embargo, este éxito no está libre de controversias, particularmente en lo que respecta a la autoría de algunos personajes y los derechos que generan. Hoy veremos cómo estos derechos de autor han beneficiado a algunas personas y cómo han desatado también disputas legales importantes sobre esta serie del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es una marca registrada nacida del éxito. Para entender mejor la importancia de los derechos de autor en este caso, primero debemos recordar el impacto cultural y comercial de El Chavo del Ocho, a diferencia de muchas otras producciones donde primero se construye una marca y luego se crea el producto. Aquí ocurre lo contrario. El programa se convirtió en un éxito tan grande que con el tiempo se desarrolló una marca sólida en torno a sus personajes y situaciones. Este proceso de construir la marca fue inusual, ya que generalmente se establece una estrategia comercial previa a la creación de un producto. En cambio, en el caso del Chavo del Ocho, de la marca creció de manera espontánea a la par del éxito de la serie. Como diría el propio Chavo, la marca nació sin querer queriendo. Durante más de 30 años, la serie se transmitió de manera ininterrumpida y posteriormente siguió siendo retransmitida, lo que permitió que millones de personas, desde niños hasta adultos, conectaran con los personajes y se identificaran con estos personajes entrañables. Además de esta popularidad, llevó a que grandes empresas como Bimbo, McDonald's, Barcel, Kellogg's adquirieran licencias para usar la imagen del Chavo y otros personajes en productos comerciales, consolidando aún más la relevancia de la serie como una marca global. Los derechos de autor y beneficios económicos del Chavo del Ocho. Uno de los aspectos clave en este caso es la reforma en la que los derechos del autor han impactado financieramente tanto a la familia de Roberto Gómez Bolaños como a la empresa productora Televisa. La productora que originalmente transmitió la serie del Chavo del Ocho dejó de producirse en 1992. Se estima que Televisa ha generado alrededor de 1.7 mil millones de dólares solo por concepto de derechos de autor. Esta cifra es asombrosa, especialmente considerando que la serie ha estado fuera del aire durante más de 30 años. Televisa posee los derechos audiovisuales del Chavo del Ocho y sus series hermanas como El Chapulín Colorado, lo que ha permitido continuar monetizando las retransmisiones y las licencias de productos y las nuevas plataformas de streaming que han vuelto a poner la serie a disposición del público. Además, los herederos de Gómez Bolaños también reciben ingresos por la explotación de estos derechos, lo que ha asegurado que la obra de su creador siga generando ingresos incluso después de su fallecimiento en el año 2014. Este es un ejemplo claro de cómo los derechos de autor pueden ser una fuente de ingresos a lo largo del plazo, especialmente cuando se trata de una obra tan universalmente apreciada como El Chavo del Ocho. Es un recordatorio de la importancia de proteger las creaciones artísticas e intelectuales, ya que éstas pueden continuar generando beneficios mucho tiempo después de su creación. De disputas legales, La Chilindrina y Kiko. Sin embargo, no todo ha sido fácil. En cuanto a los derechos de autor de los personajes de la serie, un punto de controversia ha sido la autoría y los personajes
específicos como la Chilindrina y Kiko. Estos personajes interpretados por María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán respectivamente han estado en el centro de disputas legales durante muchos años. María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina durante toda la serie, luchó por años para obtener los derechos de su personaje. Ella argumentó que si bien el personaje nació dentro de la serie creada por Gómez Bolaños, ella contribuyó significativamente a su desarrollo y popularidad. En el año 2003, después de una larga batalla legal, finalmente ganó los derechos sobre la Chilindrina, el personaje que tanto la caracteriza, lo que permitió seguir utilizando el personaje en sus presentaciones y otros proyectos fuera del control de Televisa. Por otro lado, Carlos Villagrán, quien interpreta a Kiko, también tuvo disputas legales con Roberto Gómez Bolaños. Villagrán afirmó que él contribuyó al desarrollo de Kiko y que por lo tanto tenía derecho a utilizar el personaje en sus propios proyectos. Sin embargo, a diferencia de la Chilindrina, Villagrán no obtuvo los derechos sobre Kiko, lo que limitó su capacidad para seguir utilizando el personaje en otros ámbitos. Estos casos muestran la complejidad de los derechos de autor cuando se trata de obras colaborativas, en lo que varios actores y creadores pueden reclamar algún tipo de propiedad sobre los personajes o el contenido. En conclusión, el caso de los derechos de autor del Chavo del Ocho es un claro ejemplo de cómo la propiedad intelectual puede ser una fuente de ingresos muy valiosa. A largo plazo no solo ha permitido a Televisa y a los herederos de Roberto Gómez Bolaños seguir generando ingresos significativos, sino que también ha planteado importantes preguntas sobre la autoría y la contribución de los actores a los personajes que interpretaron. Las disputas legales en torno a personajes como la Chilindrina y Kiko subrayan la necesidad de definir claramente los derechos de autor desde el principio, especialmente en proyectos donde no hay múltiples colaboradores. Sin duda, el legado del Chavo del Ocho continúa vivo. No solo la memoria colectiva de los espectadores, sino también de los tribunales y las decisiones empresariales relacionadas con su propiedad intelectual. Espero que esto haya sido útil para comprender mejor cómo funcionan los derechos de autor en casos como este y cómo pueden influir tanto en la creación artística como en los aspectos financieros a largo plazo. Muchas gracias por su atención.